¿Quién me quiere decir? Pensando en que todo lo que quieres mostrar en tu obra de arte es parte del discurso de Dios en cuanto a los eventos que estás mostrando en la pantalla. ¿Cómo sería parte del discurso de Dios y qué tiene que ver eso con el Dios cristiano? Pues de este cuestión que lo ve todo, que es omnisciente, tú podrías presentar imágenes que podía mostrar todo lo que está viendo Dios y decir que Dios decide en este preciso instante mostrar nuestra precisa historia, pero le estamos viendo como Dios la vería, o sea, presentando varios detalles con unos planos más abiertos a la categoría del ojo de Dios y otras cosas. Muy bien. Y precisamente incluso tendría un valor moral esto, porque la razón por la que Dios es bueno es porque todas las singularidades, todas nuestras almas, sean pecadoras, sean buenas, sean como sean, caben dentro de Dios. O sea, Dios tiene un espacio para todos. Y precisamente el momento de la redención, en un sentido cristiano, se da cuando tú te sientes comprendido por Dios. Porque en el momento en el que sientes que a pesar de que tu camino sea pecador o que tu camino no sea un camino perfecto, cabes dentro de Dios y Dios tiene un espacio para ti, estás iniciando el camino de la redención. Entonces, hasta cierto punto, incluso el cine de André Bazin tendría un cierto valor de redención. Y esto se puede ver también en la película de Roma. El hecho que nos estén queriendo confrontar con ese centro de México, por así decirlo, con nuestra alma mexicana, o con nuestra alma humana, porque podemos no ser mexicanos y ver la película, no implica que no veamos nuestro machismo ahí, o no implica que no veamos nuestra violencia ahí, o no implica que no veamos aquello de nosotros que nos hace pecadores, nos hace sombríos, pero implica precisamente que sea una posibilidad de redención. ¿Cómo? Pues al hacerla consciente, ¿no? Que es el primer paso. O sea, cuando la estás viendo ahí y te identificas y te das cuenta que te estás identificando, pues es el primer golpe, ¿no? Muy buena respuesta. Y vamos a dar una segunda más profunda. Eso no está muy claro en las teorías de André Bazin, por lo menos no hasta donde yo estoy consciente, pero está implícito en este cristianismo detrás de ellas. Les preguntaría, ¿cuál es el fondo último de la película de Ciudadano Kane o de la película de Roma que nos permite iniciar ese camino de la redención? Pueden decirme del Ciudadano Kane o de Roma, o de las dos. Las diferentes caras o facetas que se nos muestran del personaje para indicar su carácter humano a final de cuentas. Efectivamente, porque si tenemos la película del Ciudadano Kane y tenemos la película de Roma, ¿cuál es la palabra central en la que se centra toda la película del Ciudadano Kane? Rosebud. Roswell. Los Simpsons. ¿En qué se centra toda la película de Roma? ¿Cuál es el punto central que cohesiona toda la película de Roma? ¿Alguien? Yo diría que es madre, pero no sé. El bebé. La sororidad. ¿Cómo? O sea, la sororidad que los niños también pueden compartir, pero es esta capacidad, sororidad te estoy entendiendo como esta capacidad de amar desde la vulnerabilidad. Y amar desde la vulnerabilidad como muestra de amar desde lo humano, más allá de las máscaras. Les pregunto, mujeres, ¿por qué la sororidad se da sobre todo en las mujeres? ¿O por qué es un concepto central de las mujeres? Porque de hecho la palabra sororidad significa hermandad entre mujeres. ¿Pero qué tendría esto que acabo de poner en el pizarrón de particular de posibilidad de darse entre las mujeres, por ejemplo, y no entre los hombres?
Pues creo que eso se mira muy bien en el diálogo que tiene Cleo con, ay, no me acuerdo el personaje de Marina Tavira, pero cuando dice de que tú y yo siempre estamos solas y vamos a estar solas. Entonces, pues es la verdad, o sea, se explica perfectamente ahí. Nosotras vamos a estar juntas, pero no más nosotras. Ahí está la clave. O sea, existe un cierto nivel de dolor humano que viven las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y que comprenden, y seas rica, seas pobre, seas negra, seas blanca, comprendes el dolor de ser mujer por ser mujer también. Porque no es fácil ser mujer ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, literalmente. Es una chingada, es una chingadera lo que hacemos. Y el amar desde el darme cuenta que el otro es vulnerable como yo es la base de la sororidad. Por eso sobre todo se da entre las mujeres y las mujeres nos lo muestran a los hombres que estamos acostumbrados a esconder nuestra vulnerabilidad, a negar la vulnerabilidad. Por eso le llamamos masculinidad frágil, porque estamos sostenidos encima de negar que somos frágiles, estamos sostenidos encima de negar que somos vulnerables, estamos sostenidos encima de negar que somos humanos. Y por tanto, precisamente en el momento en el que asumimos esa vulnerabilidad dejamos de ser hombres, ya no somos hombres, somos otra cosa. Por eso en las mujeres no, en las mujeres cuando asumen esa fragilidad siguen siendo mujeres, porque ahí es a donde las llevamos como sociedad. Y es ahí donde se va la base de ese ser humano que se comparte como humanidad. Y aquí la película de Ciudadano Kane, ¿a qué creen que se refiere la palabra Rosebud? ¿De qué nos habla la palabra Rosebud? En la nostalgia por una infancia perdida. Se ve también para infancia, felicidad, y no sabíamos que lo éramos, esas cosas. Pero este Para es mí el hombre sería- más rico del universo y el más poderoso del universo. ¿Quién iba a hablar? Yo, para mí Adelante, sería Hannah. el único momento en el que él fue feliz. Pero estamos hablando del hombre más poderoso del universo y casi el hombre más poderoso de todos los tiempos. Controlaba la opinión, el dinero, la guerra, la vida de todos los seres humanos habidos y por haber. ¿Por qué chingados? Este ser humano está pensando en Rosebud. Es que creo que ahí esa película te habla mucho de que en sí la felicidad no está en la riqueza, está en los pequeños detalles. Porque el niño era feliz cuando estaba con sus papás, o sea, él no necesitaba nada. Pero en el momento de que él se convierte en rico, sus papás dicen, ok, llévatelo porque ahí él va a tener mucho dinero, yo qué sé, y creen que el niño va a estar mejor, pero no, o sea, el niño estaba feliz, o sea, estaba completo cuando estaba con su familia. Ahora, por más dinero que tenga, no está completo. Muy bien, ahora se acaban de dar cuenta cómo son películas sumamente cristianas, pero no son películas cristianas en el sentido burdo de la palabra, porque el cristianismo asume una cierta, el catolicismo más bien asume una cierta ortodoxia, una cierta... Me encantó la explicación que da un filósofo que se llama Darío Stanzreiber sobre qué significa ortodoxia. Doxia significa opinión y orto, literalmente, significa recta o recto. Entonces, ortodoxia es la opinión que se da desde el recto. Entonces, el catolicismo es una opinión rectal del cristianismo, y eso me parece perfectamente una explicación de qué chingados es el catolicismo. Entonces asumimos que hay una cierta lectura de la Biblia que nos da unos ciertos sacerdotes, cardenales, papas, que es la correcta. Pero si renunciamos a ese catolicismo y asumimos el mensaje de Cristo en ese cristianismo, y nos centramos en que de lo que se trata todas las historias bíblicas son de formas de comunicar o enseñar el amor, esta visión a la que se está tratando de acercar André Bazin también comparte una cierta filosofía con estas películas, porque la película de Ciudadano Kane nos muestra que la felicidad no está en el poder. O sea, por más que tengas todo el poder del mundo, no está ahí la felicidad. El verdadero sentido de la vida, el verdadero sentido de las cosas nunca va a estar en el poder, ni en amar desde el poder, ni en tener amistad desde el poder, ni en vivir desde el poder en todos sus niveles, porque la vida desde el poder es una vida vacía de amor, vida vacía de sentido, vida vacía de felicidad, son sinónimos.
final de cuentas, las palabras. Y la película de Roma nos muestra una extensión de ese mismo mensaje, porque a final de cuentas nos dice que la humanidad no está en el privilegio. O sea, en el privilegio, en la posición de privilegio, en el lugar de privilegio, en el estado de privilegio, no hay humanidad. Hay poder, hay privilegio, hay otra cosa, pero ser verdaderamente humano, esa alma humana que nos hace ser ese ser especial que puede sentir, que puede llorar, que puede reír, no está en el privilegio, está en otra cosa. Y es precisamente cuando los personajes renuncian a su privilegio que ellos pueden reír, que pueden llorar, que pueden abrazarse como seres humanos y no como patrona, empleada, niño, adulto, etcétera, etcétera. Todas esas divisiones con las que nos dividimos a los seres humanos y dejamos de ser humanos a secas. Eso Sí, me hizo también. recordar mucho la película del director mexicano que nos puso, creo que la primera clase, donde se miraban personas adineradas, personas de otros países, personas indígenas, y todos estaban conviviendo juntos, porque en esa fiesta era como que no importaba quién eras, sino se estaban divirtiendo y estaban pasando un momento feliz. Me acordé de eso. Sí. Es la de Revolución de Carlos Reigas, su cortometraje. Sí, Es una, esa. para mí, minuto por minuto, la mejor película que hay. Porque en 10 minutos te cuenta todo y te cuenta nada. Porque se dan cuenta también es el tema de la película, a final de cuentas, en Revolución, de lo que se trata también. Muchos autores defienden esto. ¿Por qué para las culturas no occidentales la fiesta es tan fundamental? Porque de hecho somos la cultura con menos fiesta que ha existido y nuestra fiesta no es verdadera fiesta. Porque fiesta es ese espacio donde todos renunciamos a quienes somos y nos volvemos otra cosa. Nuestras fiestas son fiestas fifís, fiestas proles, fiestas de Bud Light, o sea, nuestras fiestas no renuncian a las etiquetas, de hecho nuestras fiestas son formas de asumir nuevas etiquetas o fingir más etiquetas de las que normalmente tenemos. En las fiestas de pueblo, si ustedes han ido alguna vez a una fiesta de pueblo Jalisco, una fiesta de pueblo en Oaxaca, no hay etiquetas. O sea, el rico del pueblo está tan bañado en cerveza como el más pobre del pueblo. O sea, si tú vas a la fiesta sin conocer quién es quién, tú no distingues en la fiesta los roles sociales porque se rompen durante la fiesta. Y eso ya está muy occidentalizado, pero en las fiestas verdaderamente no occidentales eso es mucho más radical. Cuando uno va, por ejemplo, a la Sierra Tarahumara, en la Sierra Tarahumara tienen, sin exagerarles, no me sé el número exacto, pero sin duda alguna tienen más de 100 fiestas por año. Eso implica que tienen en promedio una fiesta cada 3 días. Y fiesta implica, no así como nosotros sentaditos en una silla, fiesta es toda la ciudad, pedísima, en un desmadre absoluto, eso es fiesta. Una de esas por lo menos cada 3 días. Porque para ellos el sentido de la vida es ese, o sea, si la vida no es para eso, ¿para qué fregados es la vida? O sea, si la vida no es para precisamente explorar ese sentido más allá de todas las máscaras, ¿de qué fregados estamos haciendo aquí? O sea, la máscara no te da sentido, y eso lo tienen claro todos los pueblos no occidentales, que la máscara es máscara, punto, sirve para cazar, sirve para lo que tú quieras, pero no da sentido. Y nuestra sociedad es la que se centra en las máscaras, por eso el mensaje cristiano es tan revolucionario, a final de cuentas, el verdadero mensaje cristiano, no el católico, que es asumir, renunciar a las máscaras y amar, que asumir que amar implica una cosa que no tiene nada que ver con el poder, o no tiene nada que ver con la máscara, que tiene que ver con otra cosa que no se puede poner en palabras, pero que se vive cuando renunciamos a todas nuestras formas de privilegio. Y el cine de André Bazin, hasta cierto punto, también apunta ahí, apunta a esta tentativa de llegar a un punto de humanidad, a un punto de realidad que es divino, pero es divino no en este sentido del Dios todopoderoso, sino es divino porque cabe en todas las subjetividades, sea quien sea. O sea, es un Dios que no excluye a nadie. Y en este sentido es un Dios totalmente cristiano, es un Dios que tiene espacio para todos, seamos quienes seamos. Pero a pesar de que tenga espacio para todos, seamos quienes seamos, nos tiene un mensaje de amor que darnos, porque eso se trata, nos recibe para amarnos y nos recibe para mostrarnos cómo desde ahí podemos reaprender a amar cuando renunciamos a esas formas de poder, a esas formas de privilegio. Por eso sigo diciendo que desde la perspectiva de André Bazin, Roma es la mejor película de la historia del cine, hasta en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? Pero bueno,
Estamos hoy en la última sesión. Entonces, quisiera hablarles del montaje armónico de Eisenstein. Y por eso les había pedido si querían reflexionar a partir de este montaje armónico, a partir de los niveles de montaje que Eisenstein propone, y también si querían reflexionar en la fotogenia. No sé si alguien hizo alguna investigación y alguna reflexión al respecto. ¿Alguien pensó sobre esto? No se fue el internet, solo estoy abriendo mi página, donde guardé el archivo, para que no crean que está hablando solo. No, adelante. ¿O alguien pensó sobre la fotogenia? Que se acuerdan que hicimos una pequeña reflexión de la fotogenia la semana pasada. No sé si alguien profundizó un poquito más en pensar qué era eso de la fotogenia en el audiovisual, qué era eso del montaje armónico en el audiovisual. Yo lo que hice fue, después de la clase, me aventé otra vez la escena de Funny Games a ver si ocurría el mismo efecto. Y en efectivo ocurrió lo mismo. Sentí la misma como sensación de, no manches. Entonces, sí, reafirmo que Funny Games sigue siendo como mi escena esencial para la fotogenia. Oye, Muy ¿cuál de bien, las muy dos bien. películas? Porque ya ves que filma dos, ¿no? Sí, de hecho, me van a correr de medios, pero yo la primera que vi fue la de 2007, el remake. Y fue con esa donde tuve como ese instante de wow, pero la original todavía no he podido verla, pero sí la quiero ver. Así que voy a decir que el remake. Yo Es abogo que, porque te mantengan. Si es que mi voto sirve de algo. es que es interesante porque el mismo remake lo hace pues, el mismo director, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia en realidad aparte del idioma, ¿no? Porque a mí Sí, la gringa, por decirlo así, pues se me hace muy bien, o sea, el, los actores y todo, a mí me parece que está súper bien. Tal vez el otro es un sí, poquito más siniestra por el idioma y por los rostros que no los conocemos, pero se me ajá, hace igualmente poderosa de los dos. Ese sí, sería un extraordinario tema de clase, de hecho. O sea, cuando los remakes son hechos por el mismo director, porque tienes un ejemplo y está también la de Alejandro Amenábar, la de No abras los ojos, o esa versión en gringa con Tom Cruise que se llama Vanilla Sky, que es el mismo director y es la misma película, solo que lo contrató Tom Cruise para rehacer la película en Estados Unidos con el actor principal. Entonces, claro que hay diferencias, pero al final de cuentas se mantiene una misma propuesta audiovisual desde cierto punto, entonces valdría la pena reflexionar qué es lo que cambia, ¿no? De una para otra. sí, es lo que se me hace muy curioso, porque yo primero conocí el remake y ya luego supe que era o sea, es del mismo director, pero había un trabajo previo que es exactamente pues la misma película. Tengo entendido que son los mismos planos. Pues obviamente lo que cambia es cómo se hace, ¿no? O sea, escenografía, actores, pero que realmente siguió a la par los dos trabajos, entonces sí se me hace como muy interesante como esa propuesta. Bueno, montaje armónico. ¿Alguien me puede decir qué es el montaje armónico? Ok, yo lo que investigué fue pues de la manera muy técnica, muy práctica de hecho, pero pues ahí está. Pues este director tenía cinco niveles con los que él describía el montaje, que venía siendo el métrico, el rítmico, el tonal, el armónico y el último es el intelectual. Cada uno va sumando las características del otro. Y el armónico creo que era el cuarto, y al ser el cuarto sumaba lo de tono, ritmo y métrico. Y trataban de mezclar tanto el ritmo, las ideas y las emociones. Pero eso me lo sé como la parte técnica, pero le voy a ser sincera, no lo entendí muy bien.
Muy buena primera intervención. Tenemos 5 niveles de montaje, pero les voy a decir un secreto. Es mentira. Porque aquí tenemos a A-System propagandístico poniéndonos por encima al montaje intelectual del montaje armónico. Pero A-System nos definió estos 4 montajes y el único que no termina de definir es este. Pero se brinca rápido a decirnos que hay un nivel superior y ese sí le voy a dedicar un buen tiempo, pero porque este es el montaje que a él le interesaba más. Pero entonces vamos a ponerle así. Miren, tenemos 1, 2, 3 niveles de montaje. Tenemos un nivel interrogación, que es el montaje armónico. Y tenemos un nivel estrellita, que es el montaje intelectual. Y ahorita nos vamos a ir a ellos. Pero precisamente creo que podemos entender estos niveles de montaje de una forma muy, muy sencilla. Para empezar, el montaje, como ustedes ya bien saben, es cómo estructuro el lenguaje audiovisual. Es decir, cómo corto y pego los diferentes planos que tengo, en qué forma, en qué orden, en qué ritmo, en qué toda la propuesta de cómo filmo esos planos. Si los filmo de cerca, de lejos, con movimiento, sin movimiento, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, en cámara lenta, en cámara rápida, bailando, sin bailar, con un camarógrafo con Parkinson, sin Parkinson, o sea, cómo filmo los planos y después qué hago con ellos, si los corto, si no los corto, si los pego, si no los pego, si los altero, si no los altero, si pongo negro, si no pongo negro, o sea, todo el juego que hago de cómo acomodo los planos y cómo voy construyendo o tejiendo un lenguaje a partir de ellos es el montaje. Entonces, cuando tú centras tu película en el montaje, es que la estás centrando en eso. No hay película sin montaje. Hasta el cinema más verité que ustedes estén pensando es una propuesta de montaje. Solo que son tipos de montaje. Cuando la gente dice que André Bazán está peleado con el montaje, no está peleado con el montaje, está proponiendo una teoría de montaje. Con lo que está peleado es con los cortes dentro del montaje. Está peleado con está peleado con la aceleración de los cortes, está peleado con los planos, los primeros planos, está peleado con ciertas formas de montaje, que en general se asocia con una pelea con el montaje, porque el montaje se suele tener por la idea de montaje lo que Einstein pensaba del montaje. Pero montaje es cualquier propuesta audiovisual que uno está haciendo. Montaje es la palabra básica para hablar del lenguaje audiovisual. Cuando dices el montaje de una película, estás hablando de su propuesta audiovisual. Punto. Entonces, el montaje de Einstein, para mí, es el estudio, por más que sea el primero, no digo que sea el único que hay, sigue habiendo estudios de montaje hasta el día de hoy, para mí sigue siendo el más profundo de todos. Es el que a mí más me ha dado batería para darle muchas vueltas a qué significa eso del montaje. Y es esto que tienen aquí en el pizarrón. Esta es su propuesta de la división del montaje. Y a final de cuentas es una propuesta que da muchísimo para pensar. A partir de ella podemos irnos a otros tipos de propuestas con otro tipo de filosofías detrás, que son como la propuesta de André Bazán, la propuesta de Epstein, podemos irnos a la propuesta de Tarkovsky, nos podemos ir a la propuesta del male gaze, nos podemos ir a la propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, esto me parece como un cierto manual central de todas esas propuestas, porque aquí hasta cierto punto, no es exacto lo que voy a decir, pero se los digo sobre todo de una forma pedagógica, son una propuesta, por así decirlo, académica en el buen sentido de la palabra. Y académica en el buen sentido de la palabra, porque trata de darnos un cierto molde general. Y un cierto molde general que trata de ser hasta cierto punto neutral. Es decir, hasta cierto punto técnico. Solo que técnico en el sentido del montaje. Tratamos de ver cuáles son las posibilidades técnicas o cuáles son las posibilidades de estructuración que el montaje tiene. Y a partir de aquí ya podemos irnos a otras propuestas de montaje, pero esto sigue siendo un cierto fundamento técnico, vamos a decirlo, académico, un cierto fundamento neutral. Recordemos que Einstein era ingeniero y era muy bueno en matemáticas. Y era un ingeniero muy raro porque mientras estaba estudiando ingeniería ya estaba dedicándole su vida al teatro y a los grupos de teatro. Estaba muy clavado en el teatro de Bertolt Brecht.
Y de hecho, así es como lo jala la Revolución Rusa para volverse director, no porque fuera director, sino porque se dedicaba al teatro. Entonces, tú, chavito, teatrero, vente, ten una cámara, ponte a hacer cine, y se puso a hacer cine. Pero como era un ñoñazo, pero un ñoñazazazazo, cuando uno lee sus libros son bellísimos, son libros que te dan batería para toda la vida. A mí todavía me dan muchísima batería los libros de Einstein, porque él realmente como buen ñoño honesto, y realmente estaba pensando que estaba haciendo una labor pedagógica revolucionaria. Entonces, más que imponernos su ego, quería crear documentos incendiarios. Me recuerda mucho a la idea de la enciclopedia. Me estoy poniendo muy erudito el día de hoy, me mando a disculpar. Me recuerda mucho a la idea de la enciclopedia, porque cuando uno piensa en la enciclopedia, lo que hacía Diderot y D'Alembert, uno piensa que la enciclopedia es nada más como una colección de conocimientos eruditos. Entonces, que cuando uno lee una enciclopedia es así como, oh, sí, estos son los griegos, oh, sí, esto es la Revolución Mexicana, oh, sí. Nada que ver con la enciclopedia. De hecho, es una deformación académica en el peor sentido de la palabra de la enciclopedia. Cuando uno lee, y los invito, es dificilísimo encontrarla. Yo no tengo ninguna versión en PDF, pero los invito a buscar la enciclopedia original, la de D'Alembert. Van a explotarles la cabeza, pero explotarles la cabeza, porque D'Alembert Diderot y D'Alembert tratan de hacer un documento incendiario, un documento que cuando lo leas te alfabetices en todo lo que necesitas saber de vida y al mismo tiempo tengas todas las herramientas para hacer un incendio del mundo. Literalmente en la enciclopedia original vienen páginas donde te explican cómo hacer tipo bombas molotov, vienen páginas donde te explican cómo plantar, hacer autocultivos, vienen páginas que te explican cómo organizar un grupo de gente para tomar una cierta cosa o cómo administrar anárquicamente un cierto negocio. O sea, no es un documento erudito, es realmente un documento incendiario que está pretendiendo ser la base de una revolución completa. O sea, esto es como la Biblia para que hagan la revolución. No les voy a decir qué significa la revolución, pero ahí véanlo ustedes. Porque estoy viendo la historia de la humanidad, estoy viendo la historia de la literatura, estoy viendo la historia del mundo y al mismo tiempo estoy llenándome de conocimientos de cómo prenderle fuego literalmente a las cosas. Es con esta mentalidad que Einstein escribe, con intentar hacer enciclopedias en este sentido. O sea, no solo les voy a decir como mis conocimientos eruditos de Einstein, sino les voy a compartir mis apuntes y cómo los voy construyendo para que ustedes construyan otras cosas a partir de ahí. O sea, cuando uno lee a Einstein, te pone todas sus referencias, pero no sus referencias eruditas, te pone sus referencias de trabajo. O sea, te manda las pinturas que está viendo, la música que está estudiando, a los libros que está leyendo, pero para que tú veas otras cosas ahí si tú quieres. Y es lo genial de leer a Einstein, que cuando uno está leyendo, uno puede decir, no, yo veo otra cosa diferente de ti, Einstein. Y Einstein no está peleado con eso, es como, sí, si tú ves algo diferente, pues discúteme, destruye mi libro, tíralo a la basura, sé dialéctico, no me importa. O sea, yo quiero provocarte a que tú construyas a partir de ti esto que yo construí a partir de mí. Entonces, es académico en el buen sentido de la palabra. Esto es una base, esto es un manual de trabajo, pero es un manual de trabajo no último, es un manual de trabajo inicial. Por eso es el que digo que es académico en el buen sentido de la palabra, o hasta cierto punto neutral. No trata de agotarse aquí todo el cine, sino tratan de darnos como unas primeras reflexiones a partir de las cuales ya con una visión más ontológica, con una visión más filosófica, con una visión más cargada hacia otro aspecto, podemos aterrizar de otra manera. Pero sigue siendo una base fundamental para explotar todas esas otras visiones. ¿Va? ¿Qué es el montaje métrico? Si ya definimos qué es el montaje y ya definimos con qué filosofía está haciendo esto, ¿qué es el montaje métrico? Pues como el montaje básico consiste en agrupar los de la edición conforme su longitud o lo que dura su duración. Exactamente. El montaje métrico tiene que ver con concentrarme en la métrica de los planos. Y aquí está algo que no les suelen decir normalmente, que no es solo la duración. Lo dijiste muy bien, Arturo, como nos lo suelen enseñar en las escuelas de medios audiovisuales, pero eso no es totalmente correcto. Se basa en la métrica de los planos. Eso implica, por una parte, la duración, pero por otra parte también el tipo de plano. Plano general, primer plano, plano medio, plano angular, plano
incluso holandés, plano cenital, o sea, la métrica, el tamaño de los planos y también a partir de ese juego de métricas y el encuentro de métricas, cómo se va generando un cierto montaje. Porque también recordemos que si hay niveles de montaje, bueno, sí, vamos a dejarlo nivel 4. Sí, le vamos a poner nivel 4 y le vamos a dejar nivel estrellita, porque este no es un nivel, esta es una cosa que haces con los planos, o con el montaje, perdón. Cuando estamos hablando de niveles de montaje, estamos hablando, como ustedes dijeron para empezar, es que el nivel anterior, pero el nivel siguiente, esta es una lógica que se llama dialéctica, que es una lógica que seguían todos los revolucionarios rusos. Cuando yo me voy al nivel siguiente, mantengo el anterior, pero le agrego nuevas cosas. O sea, concentro, o aufheben se diría en alemán, concentro lo que estoy teniendo anteriormente y a partir de ahí evoluciono hacia una nueva necesidad que no está contenida en el primer nivel, pero que del primer nivel se deduce, y así voy haciendo cada vez más grande el montaje. Es el nivel de racionalización del montaje. Ahora, ¿en qué me centro en cada nivel de montaje? Es el nivel aquí en el que estamos hablando. En este primer nivel me centro en la métrica de los planos o la métrica del montaje. Sobre todo es lo que hacemos todos los estudiantes de audiovisuales cuando estamos comenzando a montar. Y son ejercicios muy buenos. Por ejemplo, pongo una canción y en cada cambio de ritmo de la canción hago un corte. Cada vez que hice así, corto el plano. O, a final de cuentas, hago el mismo ejercicio, pero haciendo que el plano se vaya haciendo más chico. Y el primero está abierto, después más chiquito, y después más chiquito. Todos esos juegos que provocan emociones, que provocan sentido, porque el montaje es para generar un cierto sentido audiovisual, se dan en la pura métrica, en el puro juego de la métrica. En cómo estoy cortando, por una parte, la duración, pero por otra parte, cómo estoy definiendo la métrica de la amplitud del plano, la métrica angular del plano, precisamente. O la métrica focal, inclusive. O sea, porque incluso el montaje podría no darse, porque corto literalmente puede darse un y lo que suceda en esos dos cambios sea simplemente que un personaje esté en foco y después el otro esté en foco. Todos esos tipos de juegos siguen siendo montaje métrico, porque estoy cambiando la métrica focal, estoy cambiando la métrica del plano, estoy cambiando la métrica de la duración. O sea, o es la métrica angular, o es la métrica focal, o es la métrica de duración, pero al final de cuentas son juegos métricos todos ellos. Y son muy básicos, son súper básicos. ¿Por qué? Y eso no significa que sea malo, es la base de todo. Esta es la base de todo el montaje. Si está en el número 1 es porque por ahí se comienza. Incluso los directores menos, por así decirlo, centrados en el montaje se centran en esto. O sea, cuando Tarkovsky mueve o la cámara, cómo escoge cuándo mueve la cámara, cómo escoge cuándo enfoca, cuándo desenfoca, cómo escoge cuándo corta, también tiene que ver con la métrica de los planos. Una métrica que puede ser literalmente visible, hay una música que marca un tempo, o puede ser mental, puede ser a partir de que yo siento que ese es el momento de cortar la métrica. ¿Va? ¿Preguntas sobre este primer nivel? Yo, si se puede, nomás hay un pequeñísimo comentario, pues que obviamente tiene una comparación hacia la música, ¿no? Muy, muy clara. Y precisamente la métrica es ese pilar sobre el peso de dónde está, de dónde se va a sostener el ritmo. O sea, porque el ritmo tú puedes hacer el que tú quieras, pero dentro de la métrica es la que te permite poder sostener ese ritmo. Y aparte el que te va a permitir dosificar esas melodías o esa armonía o ese ritmo. Pero a fin de cuentas va a ser o 3/4 o 4/4 y es el que te va a estar marcando ese peso, esa tendencia, eso que te va a poder permitir seguir todo lo demás. O sea, ese es todo. Por eso aparece inmediatamente después de la clave de sol, ¿no? A menos que estemos hablando de música contemporánea, ¿no? Pero aún así,
hay marcaciones, o sea, para que aunque cada compás tenga otra métrica, de todos modos te está avisando 28 32avos, 3/4, 4/4, para que el intérprete no se pierda. ¿Y cuál es la métrica de 4/33? Es 1/1. O 0/0, ¿no? 0/0. Chistes musicales, disculpen. Les dije que vine erudito. Lo bueno es que tenemos un músico profesional aquí entre nosotros. Y el montaje, si se dan cuenta, el montaje se está basando en la música. De hecho, uno de sus grandes amigos de Einstein se llamaba Sergei Prokofiev, que es alguien muy desconocido en el mundo musical. Ese Sergei Prokofiev, quién sabe quién chingado sería ¿no? Entonces, Sergei Prokofiev, que era un súper intelectual de la música, uno de los grandes compositores del siglo XX, era muy amigo de Sergei Einstein. Entonces conversaban mucho sobre cómo se construía la música, cuáles eran las bases para crear sentido en la música, y a partir de estudiar junto con su amigo Sergei Prokofiev esto, Einstein va desarrollando toda su teoría del montaje. O sea, la teoría del montaje de Einstein está basada en la música, antes que en la literatura, o antes que en el teatro, o antes que en otra cosa. Porque Einstein se da cuenta, por más que no existiera el sonido en su época, que la forma en la que la estructura del montaje se podía dar tenía mucho más que ver con la experiencia de la música que con la experiencia de la literatura, con la experiencia de otras artes diferentes. Precisamente por el control métrico, para comenzar, que tiene un cineasta, que también tiene un músico que no tiene prácticamente ningún otro artista. Porque sí existe métrica en todas las artes, no estoy diciendo que no, pero la experiencia métrica en el cine, si se dan cuenta, se parece muchísimo más a la de la música. ¿Alguna otra pregunta sobre este primer nivel? Porque si no queda claro el nivel, no podemos pasar al siguiente. ¿No? Esa definición que usaba hace rato, que era como, no sé, un concepto que dijo en inglés, le mandé una pregunta en el chat, ¿la puede ver? Si no está viendo el chat. Recuerdo qué fue lo que dijo, pero dijo algo que no entendí como en... Aufheben. ¿me puedes En alemán. Ay. Aufheben. Es una palabra de Hegel para decir eso que sucede cuando se hace dialéctica, que significa negación determinada, o que lo anterior se supera, pero se supera porque ya se contuvo por completo y se encontró un hoyo para lo que eso puede seguir se abriendo. Gracias. Eso es Aufheben. Bien recibido. Y es la base de la dialéctica, que es como se ha construido esto. O sea, el lenguaje, el montaje rítmico se fundamenta en el métrico, pero abre un nuevo nivel de comprensión que no está pensado en el métrico. ¿Qué le falta al montaje métrico? Que nos está dando la respuesta el siguiente nivel de montaje, pero ¿cuál es el hoyo que tiene todavía este montaje métrico? ¿Cómo está construido el montaje métrico? ¿Alguien puede decir la definición de internet de montaje métrico? Dije montaje rítmico, disculpen, de montaje rítmico. Creo que sería que el montaje rítmico cambiaría dependiendo lo que esté plasmado en los planos, en lugar de que sea como en el métrico, que es cada que cambia la música, se va cambiando el plano, o el tipo de plano. En el otro sería hasta lo que esté representado en el plano cambie y tú digas, no, sabes que aquí debería de cambiar. No por la música, sino por lo que esté. Muy bien. Disculpa por utilizarse, César, para complementar a Jane lo que puso Arturo. ¿Qué sería el contrapunto, César? Ok, contrapunto desde la teoría De la música. de la música es
la interacción desde dos voces, la interacción que hay entre estas dos voces, que incluso pueden ser voces rítmicas o pueden ser voces melódicas, pero es es el análisis o es esta comunión que hay entre estos dos puntos, en cuándo se cruzan, cuándo están desfasados, cuándo están creando una armonía y qué resulta a través de esto, ¿no? ¿Puede ser algún ejemplo vocal o con las manos de contrapunto? Pues, a ver. Pues hay un juego bien padre que es el de cuando haces 3 contra 2, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero es... Aquí con esta mano estoy haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y el contrapunto consiste en que en algún punto se encuentran. ¿Y en qué consiste esta separación cuando están desfasados, no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Juntos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso sería un contrapunto rítmico, ¿no? ¿Alguien quisiera hacer la traducción de lo que acaba de hacer César a lo audiovisual? Gente de medios audiovisuales, ¿cómo eso se traduciría al audiovisual? Por algo digo que yo me quiero ir a la escritura y no a la producción. Pero a ver, si quieres dedicarte a la teoría también, eso me quiere audiovisual. Oye, Julián, y la película esta del Edgar Wright, la de Baby Driver, ahí no caería esto. Todo Wright Wright es de los grandes maestros del ritmo del cine. De los grandes maestros del ritmo del cine. Muy bien. Pero no les hagas al favor, músico. Tú ya hiciste mucho el contrapunto. Ya le sopló algo el músico. A ver, cineastas, cuéntenme. ¿Alguno conoce el canal de Every Frame a Painting? Sí. ¿Cómo no? ¿Han visto el video de Edgar Wright? Sí. ¿El de Visual Comedy? ¡Sí! Rayos. Ya te di muchos hacks, Ana. Ahora dale. ¿Cómo traducirías esto que César explicó con las manos al audiovisual? Ay, no lo sé. Yo lo que recuerdo de lo que más me impactó, yo creo que no tiene nada que ver con esto, es de que él cómo usaba la comedia, pero de forma visual, que era con estos cortes rápidos, ¿no? De cuando, por ejemplo, creo que ponen el ejemplo de Hot Fuzz, en donde Simon Pegg tiene que ir desde Londres hasta el pueblo que le asignan, pero no es como así como una escena donde así subo al tren y veo el paisaje, sino es como que todo súper rápido, así de que la batería del teléfono se murió, no sé, está aburrido, se acaba de despertar, suena algo, entonces lo hace súper rápido que te causa, pues, o sea, se traduce en comedia, pero se traduce como, no sé, es muy raro, no sé cómo explicarlo, pero esa escena es la que me gustó y creo que, no sé si estoy muy perdida de que tenga que ver eso con el montaje métrico. Creo que estamos en el métrico, ya no sé en qué montaje estamos. ¡Estamos en el rítmico! Ese. Y estás dando una muy buena explicación del rítmico, no del métrico. Muy bien. Porque el montaje rítmico no es que niegue el métrico, es que lo lleva a un nuevo nivel. Y precisamente estás dando cuenta de ese nuevo nivel del que estamos hablando, que ya no hacemos nosotros nuestros primeros ejercicios de medios audiovisuales. El rítmico ya necesita bastante maestría para lograrse. Precisamente por eso no todos los directores de comedia son Edgar Wright, porque solo hay un Edgar Wright, un gran maestro del ritmo de la comedia, por ejemplo. ¿Quién quiere complementar la explicación de César musical con los hacks que acaba de darnos Ana para tratar de llevarlos y completar qué sería esto del montaje rítmico?
Ya sé que quieres hablar, César, pero te vas a tener que aguantar porque esto le toca a los de medios. ¿No? Yo le cedo la palabra a César. Ay, qué tramposos. Bueno, César, te cierro la palabra. ¿Quieres intentarlo? Ok, a ver, pues sobre todo con Edgar Wright, yo creo que es muy sencillo precisamente porque utiliza música, ¿no? Es la máxima propuesta, yo creo que fue esta, la de Baby Driver, y como no nada más tiene cambios de planos o cortes, sino que aparte dentro de la misma escena, todo lo que está ocurriendo alrededor está literalmente acompañado de ritmo, ¿no? Y entendiendo ritmo también por esta pulsación que tiene cierta energía y que normalmente incluso la velocidad de la pulsación va acompañada de una emoción, ¿no? Que si es rápida y con acentos fuertes y asincopados, pues normalmente una escena de acción o de persecución, ¿no? O si estamos en un ritmo un poquito más lento y más pausado, pues es una parte tranquila, más meditativa, más de reflexión, ¿no? Entonces, yo entiendo este ritmo como esta energía que trae la misma escena y que va detonando ciertas acciones dentro de la escena, pues, ¿no? Las decisiones que se toman y cómo una de ellas va siendo como una consecuencia tras de otra, pero que va acelerando el movimiento de la trama, ¿no? Y si lo separamos por segmentos de métrica, pues cada uno puede ser más intenso o más calmado, que pudieras pensarse incluso hasta movimientos de una obra más grande, ¿no? Comparándolo con la música. Sí, exactamente. O sea, cuando jugamos con las métricas, diferentes métricas, para dar un nuevo sentido a partir de ese juego, estamos haciendo ritmo. Eso es el ritmo. Y eso incluso es un ritmo más claro del audiovisual que en la música, porque en la música el ritmo casi siempre se centra en la pura métrica, literalmente lo que se llamaría la música rítmica, ¿no? El centro, y la melodía ya compone otras cosas. Pero en el cine, las diferentes métricas, sea de la música, sea de los planos, sea de la duración, sea de todo este tipo de cosas, componen el ritmo. Y ustedes lo pueden ver sobre todo más claramente en el contrapunto, que es el centro del ritmo. Y el contrapunto se logra cuando hay un choque de métricas. Por ejemplo, no sé si han visto películas donde está pasando una escena bien dramática y un personaje se queda, y una escena súper larga y suena una música, y el personaje está. Es un súper contrapunto porque tienen una métrica hasta que puede ser en cámara lenta, mezclándose con una aceleración muy grande del ritmo musical, o viceversa. Pueden tener un momento donde suene no y un chorro de cortes al mismo tiempo. Eso genera un efecto muy fuerte en nosotros porque sentimos el contrapunto. El contrapunto no se piensa, se siente. O sea, ustedes lo sienten ese contraste de que eso que va muy rápido no combina con eso que va lento, pero ese no combinar me lleva hacia otra cosa. Edgar Wright juega con eso todo el tiempo. O sea, va y lo pone un corte en el medio, súper lentísimo, pero todo lo demás sigue súper acelerado y te saca mucho de onda, pero ese sacarte de onda al mismo tiempo te provoca el chiste. Porque la base del chiste tiene que ver con el sacarte de onda, tiene que ver con el contrapunto. Yo me acuerdo muy claramente, por ejemplo, pero es una película que no es muy conocida, la de, creo que se llama Búfalo 66, de Vincent Gallo. En una escena final está sucediendo un crimen así muy fuerte, estás dentro de un club, y es una música de jazz que a mí me gusta mucho. Entonces está así con la música con todo, y la escena es como en cámara lenta, con todos moviéndose así en cámara lenta y viéndose como en cámara súper lenta, pero la música súper acelerada, y después corta la música y se queda mantenida la escena. Entonces hay un juego muy fuerte en el contraste entre cómo va la métrica sonora y cómo va la métrica de los movimientos de cámara. Pero también se puede hacer
métricas de diferentes tipos. Podemos tener aceleración del plano, desaceleración del plano, cortes muy rápidos, cortes muy lentos, movimientos acelerados, movimientos desacelerados. O sea, todo este tipo de juegos apuntan hacia contrastes entre métricas. Y esos contrastes entre métricas son la base del contrapunto. El contrapunto no se genera con un puro contraste. No porque haya contraste hay contrapunto. Hay contrapunto cuando ese choque de contrastes genera un sentido superior. O sea, cuando ese choque de contrastes nos genera algo más impactante, algo más interesante, algo más profundo, algo más complejo, algo más, póngale cualquier palabra positiva que ustedes quieran, que la simple métrica sin contrapunto. Esa es la diferencia entre un contrapunto y un contraste mal hecho. O sea, y eso no es tanto para intelectualizar. Lo más sencillo de intelectualizar es el lenguaje, el montaje métrico. Es lo más sencillo de intelectualizar, porque lo pueden hasta definir por segundos. Ya a la hora del rítmico se puede hasta cierto punto intelectualizar, pero tiene mucho que ver con el taste. Por eso, si ustedes quieren estudiar montaje, el hack número 1 para estudiar montaje va a ser la música. Y sobre todo se van a tener que poner a estudiar mucho jazz. Tanto música formal como jazz, porque el juego del contrapunto en el jazz probablemente es el juego más profundo de contrapunto que haya. No sé si el músico me quiera matar por decir eso, porque la mayoría de los músicos formales nos quieren matar por decir eso en voz alta. Pero yo sí pienso que el juego del contrapunto del jazz es el más complejo que hay, o de lo más interesantes que hay en la música, y por tanto estudiar cómo se genera el contrapunto en la improvisación del jazz es cuando uno lo estudia desde la música y luego se regresa al cine, se te abre la cabeza a muchos niveles de cómo puedes, digamos, más allá de la racionalidad, pero en un cierto taste, ir definiendo estos ritmos. Bueno, preguntas sobre el montaje rítmico. Con esta explicación sí quedó claro. Entonces, Yo solo quiero preguntar, entonces sería el montaje rítmico, viene siendo como un choque de contrastes que te crean como sensaciones diferentes. Okay. Contrastes métricos, o sea, choque de contrastes métricos que generan contrapunto, que generan eso que ya tú llamaste sensaciones diferentes. Exactamente. Que las métricas planas sin contraste no te generarían. O sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, ahí solo puedes ver, si pones un corte que sea idéntico a la música que estás teniendo así, sí, hacen así esta cámara lenta, pues funciona, porque es métrico, funciona muy bien, pero no es tan interesante. Si logras encontrar una cierta forma de poner en contraste la música que tienes con la forma de los planos, pero que eso sea interesante, no que sea aburrido, sino que eso sea más interesante, te vas a dar cuenta que ese contraste puede generar muchísimas más posibilidades que simplemente seguir la métrica convencional. Por eso les recomiendo muchísimo ponerse a ver el video de Every Frame a Painting de Edgar Wright, porque Edgar Wright es de los grandes maestros de lo que es el ritmo. Y incluso también el otro video que les puede servir, pero ahí sí se van a poner muy locochones, pero muy, muy locochones, porque eso ya es llevar ese mismo ritmo o ese mismo contrapunto a un nivel mucho más filosófico. Por eso les recomiendo el de Wright, el de Kurosawa, el que llama la composición del movimiento. Ese video sí les va a dar tarea por un año, por si lo ven bien con tranquilidad. Está muy bien hecho. Todos los videos de ese canal están muy bien hechos. Bueno, ¿más preguntas sobre el montaje rítmico o nos podemos pasar al siguiente? Por mi parte, no. Ok, vamos al nivel 3 entonces. Montaje tonal. ¿Qué significa, según nuestros diccionarios maravillosos de cine, que son los que nos aprendemos de memoria, internet, donde sea, el montaje tonal? es aquel montaje que partiendo de lo que ya es el montaje rítmico, que aparte de contar con lo que es el encuadre y pues la métrica de los planos, tiene que ver con tratar de comunicar una cierta emoción o un cierto tono con esos planos, ¿no?
Esta es una metáfora que tomamos de la música, porque tono en la música es algo muchísimo más técnico. ¿Qué sería este montaje tonal a nivel de la música, César? Tonal, si se refiere a tonalidad, es como partiendo de una sola nota como centro gravitacional. Por ejemplo, si nosotros agarramos la nota de do, yo voy a empezar a relacionar las demás notas a partir de do, como si do fuera el reposo. No sé si todos han escuchado en el lenguaje popular de la música de que estamos en do, o estamos en sol, o estamos en la. Eso quiere decir que el punto gravitacional es esa nota, y a partir de ahí hay una relación con las demás notas que utilizan ese do como centro. Entonces ya voy a poder formar acordes, voy a poder formar escalas, y con estas escalas melodías, y con estas acordes armonías que creen tensión y distensión, y que cuando yo estoy en do y las notas más cercanas a do, en el sentido consonante, pues voy a sentir reposo. Y en acordes conflictivos con la nota de do voy a sentir tensión. Entonces, la tonalidad es esa relación de una nota como centro de gravedad con las demás. Extraordinaria explicación musical. Entre la explicación musical que nos dio César y la explicación cinematográfica que nos dio Arturo, está exactamente el significado del montaje tonal. Es decir, se trata de cómo utilizamos la comprensión del centro gravitacional de cada escena, o del centro gravitacional de cada plano, o del centro gravitacional de cada secuencia, para hablar de la forma en que se divide el cine, para lograr una emoción, o para lograr un sentimiento, o para lograr un cierto taste, un cierto tono de la escena. ¿Qué nos referiríamos con esto, Arturo? ¿O qué estaríamos tratando de dar cuenta con esto que estamos diciendo? ¿Qué ejemplo nos darías? Que se comunique una cierta intención, un cierto patrón de emociones, podría decir. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros estudiamos y nos damos cuenta que lo que queremos transmitir es una sensación de desesperación muy grande, por ejemplo, la película de Irreversible, yo quiero hacer una sensación de desesperación muy grande, pues tanto los diálogos de los personajes, como al mismo tiempo los movimientos de cámara, como al mismo tiempo la música, como al mismo tiempo las actuaciones, como al mismo tiempo los cortes, como al mismo tiempo todas esas cosas tienen como centro de gravitación ese sentimiento o esa emoción que estoy queriendo dar. Y entonces, en ese sentido, sobre todo lo que quiero que le quede claro a la persona que la está viendo no es una cuestión racional, no es nada más que comprenda de qué se trató la historia, sino que sienta un cierto tono, que sienta un cierto estado de ser frente a esa escena o frente a esa toma. Y eso involucra jugar perfectamente con la métrica, perfectamente con los contrapuntos de la métrica, pero no solamente hacer cosas curadillas con esos contrapuntos de la música, es decir, no solo lograr estos contrapuntos rítmicos, no solo lograr este ritmo, sino ya que este ritmo se lleva a un nuevo nivel. ¿Sí? Que el juego con los ritmos, que el juego con los ritmos audiovisuales le genere un tono al espectador, y ese tono significa una cierta experiencia que va a ir más allá de sus palabras, ya cada vez le va a quedar menos claro lo que está pasando, va a ir más allá de sus palabras, pero que lo va a sentir muy, muy, muy claramente en su emoción. Los directores malos, como son la gran mayoría en el cine, lo van a hacer con la música. ¿Por qué? Porque precisamente, como no sé hacerlo con lenguaje audiovisual, pues quiero dar una escena triste, ponme una música triste. Ay, qué todo tan triste, sí, es la película. Ahora quiero que le quede esta escena clara que es feliz. Tan, 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 tan. Ahora quiero que le miro. O sea, todo lo voy a basar en la música, porque literalmente no tengo control del montaje. Ahí se estaría revolcando en su tumba y diría, eso no es tonal, eso es una pinche trampa. No es que esté mal usar música. Einstein no estaría en lo más mínimo en contra de usar música. Lo que pensaría es que no estamos haciendo cine cuando estamos haciendo eso. Estamos dejándole todo el trabajo a la música de aquello que la música debería ser simplemente un complemento. Y no simplemente en el sentido de que no es importante, pero el cine es audiovisual. Entonces, por lo menos el 50% del peso no lo tiene que tener la música. Hasta cierto punto, si uno quiere medir verdaderamente cómo está construido este lenguaje tonal,
en un sentido audiovisual, uno tendría que ser capaz de quitarle la música a la película y que aún así transmita el tono de aquello que está queriendo dar a entender la escena. Si uno pone esa misma secuencia de la película sin música y no me transmite el tono denso, el tono alegre, el tono suave de lo que me quiere decir la película, pues no hay ningún dominio tonal. Y ahí, ver buen montaje tonal, les aseguro que casi no hay en el cine. A pesar de que el manual de internet les diga, incluso como ejemplos, que la música se usa para esto, no están entendiendo lo que se refería. Yo les pondría, por ejemplo, 2001 Odisea en el espacio. Les pondría, por ejemplo, Irreversible. O sea, son dos películas que me llegan a la cabeza ahorita con una maestría tonal impresionante. Uno puede ponerlas en mute las películas y si poniéndolas en mute se transmite muy, muy fuerte la sensación que te quiere dar a sentir ese lenguaje audiovisual. Sin embargo, cuando le quitas el mute y le pones la música, te la transmite todavía más cabrón, más fuerte. O sea, no es que la música no sirva, funciona perfectamente, pero no es la música el centro gravitacional alrededor del cual gira la escena. El centro gravitacional alrededor del cual gira la escena es toda la construcción del montaje, dice Einstein. Este tiene que ser el centro gravitacional, el montaje, por eso es montaje tonal, no música tonal. No sé si me voy a entender. De eso se trata el montaje tonal. Ya es un nivel de maestría audiovisual impresionante, pero impresionante. ¿Alguien me quiere dar algún ejemplo de algo que se les ocurra ahorita como un buen montaje tonal o alguna escena que les dé a entender cómo no un elemento, sino todos los elementos jugados en el montaje, es decir, en el audiovisual, están contribuyendo a la creación de un cierto estado emocional, mental, intelectual, existencial? Se me viene a la cabeza más que nada una de mis películas favoritas que se llama Mind Game, de una película de animación japonesa. Uy, yes. Que un montón de estilos de animación diferentes, pero cuando la historia, que es como una parábola, quiere ser bien calmada, te muestra todo como en calma y luego de pronto pone un contrapunto en marca y se pone todo rápido y así, y al final te lo marca más rápido todavía y siempre recuerda con música, pero aunque no tuviera música, por lo loco que está sucediendo todo, pues te imaginas lo fuerte dramáticamente que está sucediendo en la historia. Muy bien. De hecho, esa película yo la conocí por Arturo, se la súper recomiendo, esa de Mind Games, es impresionante. Y esto que dice Arturo nos da una reflexión bien interesante. En general, en la teoría cinematográfica solemos dejar como un segundo lugar a la animación. Y para nada, o sea, la animación no tendría por qué estar en segundo lugar. La animación tiene sus propias posibilidades que pueden ser incluso superiores a las posibilidades del cine en un sentido más convencional. Por ello, por ejemplo, Mind Games es un ejemplo maravilloso de este montaje tonal, por cómo todos los elementos de la construcción del montaje están apuntando hacia la construcción de estos estados emocionales mentales. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? No sé si Guillermo del Toro, por ejemplo, la forma del agua, yo siento que la música es un elemento muy poderoso, sobre todo porque sí tiene como estos elementos muy acuáticos, ¿no? Como del eco y todo eso, pero si yo le quito el sonido, igual se siente con esta lentitud, con esta paleta de colores, ¿no? Y como que en general en las películas, ¿no? Guillermo del Toro, a mí me da esa sensación. Estaría muy de acuerdo también. Guillermo del Toro me parece un gran maestro de la tonalidad. Y de hecho, incluso eso es una muy buena recomendación. Si quieren entender mejor de montaje tonal, Guillermo del Toro no le va a llamar así porque no está preocupado por hacer esta división teórica, por así decirlo, pero los conocimientos implícitos están en las clases magistrales que dio. Les recomiendo todas las 3 clases magistrales que dio en Guadalajara, les recomiendo la clase magistral que dio en España y otra que dio en Canadá. De hecho, en un periodo de un año se subieron a internet como 5 clases magistrales maravillosas y completísimas del Toro, y ahí tienen unos conocimientos muy profundos de cómo construir esto, a cierto punto. Y en general los grandes maestros de la dirección van a lograr esto. No solo Guillermo del Toro, en general los grandes maestros del cine tienen este dominio tonal en todos los elementos. Ninguno se va a basar en un elemento,
se van a basar en toda la construcción audiovisual para lograrlo. Pero precisamente por eso Del Toro, que es un gran maestro, no solo es un gran cineasta, sino tiene la cualidad además de saber sintetizar de una forma simple conocimientos extraordinariamente profundos. Les diría que es de los grandes maestros que he tenido de audiovisuales en mi vida, viendo sus clasecitas que se suben a YouTube, y ahí tienen unos consejos muy buenos de cómo generar digamos, nivel de tonalidad en la película a partir de cómo cohesionar todos los elementos alrededor de eso que se quiere dar. Tomen en cuenta sobre todo esta metáfora que les dijo César, más bien, esta explicación que les dio César de la música, pero como metáfora para el audiovisual. De lo que se trata sobre todo cuando ustedes quieren hacer un montaje tonal, es que analicen su guión, y analizado el guión, o analizar la propuesta que tienen ustedes, pongan en el centro aquello sobre todo que quieren lograr con ello, que nunca va a ser una idea intelectual, sino va a tener que ver sobre todo con un cierto estado existencial de las personas, y pongan eso en el centro y traten de que todos los elementos que le van poniendo a la película giren alrededor de eso. Lo que solemos hacer todos los directores por maletas es o centrarnos en la actuación, o centrarnos en la música, o centrarnos en la fotografía, o centrarnos en el diseño de producción, y todo lo demás nos queda pinchurriento. Pero precisamente si nos centráramos no en esas cosas en particular, sino en ese centro existencial que quisiéramos, todo lo demás tendría que gravitar alrededor de eso. Y eso es mucho de la reflexión a lo que está tratando de apuntar Einstein con el montaje tonal. ¿Preguntas sobre el montaje tonal? No, très bien, très bien. Bueno. Vamos al montaje fácil. Lo que sigue es el montaje intelectual. Okay. Vamos por el camino fácil mejor para comenzar. Okay. El montaje intelectual tiene que ver con cómo utilizo todos estos juegos de acá para qué. ¿Qué significa el montaje intelectual? Pues partiendo de la misma como lógica dialéctica, pues no sabemos qué es el armónico, pero sabemos que es el métrico. No necesitas saber qué es el armónico, Einstein tampoco lo sabía, entonces vamos directo al intelectual. Partiendo de esa lógica dialéctica sabemos que es todo lo demás, y pues al menos pienso que el armónico crea un cierto balance o armonía entre todos los demás montajes, partiendo no estamos en el armónico, ahorita estamos en el intelectual. Sí, está bien, pero partiendo pues como de esa lógica de todo lo demás, de alguna forma, pienso que debe tener como un encuadre, una métrica y unas emociones precisas que quiere documentar, entregar a los espectadores por medio de estos recursos audiovisuales, y como esa parte intelectual, pienso que también debe importar mucho el contenido de lo que está en el montaje, el contenido de lo que se va a dividir en la película audiovisual, para que haga pensar e intelectualizar a los espectadores que están viendo el filme. Muy bien. El montaje intelectual tiene que ver sobre todo con cómo utilizo todos estos elementos de la forma más maestrosa que pueda para generar o dejar clara una idea. Una ideología. Por ejemplo, que la persona saliendo de mi película quiera hacer la revolución, saliendo de mi película se vuelva vegana, saliendo de mi película quiera destrozar al patriarcado, saliendo de mi película quiera incendiar México o Estados Unidos, o sea, saliendo de mi película no logro simplemente llegar a sus emociones, sino cambio la estructura mental que esa persona tenía antes de la película. O sea, reinvento quién esa persona es, cómo piensa, cómo se establece frente al mundo. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo menos politizado en este sentido convencional de la palabra, porque todo es política, pero por dar un ejemplo mucho menos politizado, les pondría, por ejemplo, la película Irreversible. No sé si han visto con qué frase inicia la película Irreversible. ¿Alguien? ¿Una intertítulo o el discurso de los hombres en el baño? ¿Cómo? ¿Un intertítulo o es parte del discurso de los hombres en el baño?
No, es literalmente una frase que aparece cuando está comenzando la película y dice, el tiempo lo destruye todo. O sea, es una película sumamente nihilista, por eso está hecha para deprimir gente, pero a final de cuentas es una idea que la película tiene de fondo con la que dirige todas las otras series de estructuras con las que está construida la película y que realmente nos deja claros a todos cuando vemos la película, el tiempo lo destruye todo. O sea, nos damos cuenta de cómo esta trágica inevitabilidad del tiempo nos tiene envueltos a todos y nos va a llevar a pasar diferentes cosas, nos va a llevar a situaciones sumamente complejas de vida. En las películas de Einstein, de hecho, este es el montaje que más le interesaba, pero por paliza de Einstein, ¿por qué creen ustedes? Porque él quería que fuera un buen montaje, que tuviera todo anterior, pero aparte buscaba una intención, cierta intención en su montaje, en este sentido que sirviera como propaganda socialista. ¿Sí? Y más que propaganda, como pedagogía socialista, porque el montaje intelectual no es propaganda, esa sería la diferencia. O sea, a Einstein le parecería deplorable lo que hacía la Alemania nazi. ¿Querías decir algo, Hanna? Sí, que ese tipo de montaje te sirve como una forma de reflexión. Uh-huh. Exactamente. Esa sería la diferencia entre la propaganda nazi y lo que Einstein estaba intentando lograr con el montaje intelectual. Por eso, de hecho, cuando los ejemplos les quieren poner de montaje intelectual en Internet, los videos publicitarios, Einstein se está revolcando en su tumba. Porque la idea de Einstein no era que tú te adoctrinaras como socialista. O sea, no se trataba de que tú te ideologizaras como socialista, sino que te contraideologizaras. Es decir, mostrarte la estructura de la realidad para que tú solito te posiciones frente a ella. En ese sentido, la película te trata de generar una cierta idea, una cierta ideología, pero sobre todo una cierta idea o ideología reflexionada, deconstruida, reconstruida a partir de mí. Por eso se pueden utilizar las reflexiones de montaje intelectual para hacer cosas capitalistas, por supuesto. La publicidad lo ha hecho mucho. Para hacer publicidad nazi o propaganda nazi, claro que sí. O macartista o lo que ustedes quieran. Sin embargo, el verdadero fondo del montaje intelectual tiene que ver con una cierta revolución de las ideas. Es decir, que yo paro una nueva idea, que yo paro una nueva ideología a partir de haberme confrontado con mi vieja ideología y viendo los fracasos de ella. Y viendo los fracasos de ella no tendenciosamente, sino encontrando en un espejo audiovisual de la película cómo esa misma ideología se resquebraja. Por eso es tan difícil, porque hacerlo de una forma honesta, no propagandística, o sea, realmente logrando que la otra persona se confronte con su ideología y a partir de eso para una nueva más profunda, dialécticamente más profunda, diríamos en términos hegelianos. Pues está en chino y japonés. ¿Ah? Pues adivinen qué. Se nos acabó el tiempo del semestre. Entonces me va a dar tiempo nada más para comentarles un poquito por dónde va, pero se van a tener que quedar con la misma duda que yo me quedé, que es qué chingados es eso del montaje armónico, y los invito a investigarlo. Montaje armónico, obviamente, es una cierta superación dialéctica de todos los anteriores. Precisamente lo que dice Einstein, de hecho van a encontrar muy poquitas explicaciones, porque el mismo Einstein no encontró muchas explicaciones, pero se dio cuenta Einstein que para lograr el verdadero, digamos, la verdadera profundidad musical, no daba igual qué instrumento pusieras. O sea, yo puedo tener una cierta partitura y en esa partitura yo tengo ya contemplados todas las métricas, todos los ritmos, todos los tonos que yo quiero, pero si la tocan violines o si la tocan voces humanas, no es lo mismo. Y es la misma partitura con todo lo otro idéntico, pero no es lo mismo. Esa es la clave de la música. Los grandes compositores musicales sabían cuál es la textura que tiene cada uno de los instrumentos y por ello dónde tiene que ir y cómo rompen o componen balance con todos los demás. El fagot, les paso así un tipecito, que ahí les puede profundizar César, pero el fagot, por ejemplo, es uno de los instrumentos más importantes de una orquesta, a pesar de que nadie sepa ni qué fregados es un fagot.
porque precisamente tiene un cierto timbre que pone un cierto balance con diferentes estructuras muy difíciles de balancear dentro de una orquesta. Por eso el fagot es tan, pero tan importante. Al mismo tiempo se necesitó crear la viola, porque el puente entre el cello y el violín era muy difícil de crear, y la viola va creando un cierto timbre medio que genera una cierta estabilización entre el violín y el cello. Estas son reflexiones musicales. Pero a final de cuentas basan de lo mismo, que la partitura es exactamente la misma. Exactamente la misma. Y el resultado no. Y más cabrón, no es lo mismo que toque esta misma partitura de este mismo violín yo a que lo toque César, aunque toquemos la misma. O no es lo mismo que cante una soprano a que cante María Callas. Y puede ser igual soprano, primer nivel, top, pero cuando canta las partituras María Callas algo chingado diferente pasa. ¿Qué es esto? A ver, César, ¿qué cambia cuando lo toca María Callas, cuando canta María Callas una partitura ópera cuando la canta otra soprano? ¿Por qué cambia tanto la sensación de la música? Híjole, pues un montón de cosas, pero empezaría, obviamente, pues porque es una voz distinta, es un timbre distinto, pero yo creo que también pudiéramos ¿Qué es esto rescatar del ahí. timbre, César? Ajá. ¿Qué es esto del timbre? Ok. El timbre es la característica particular del instrumento o del objeto que está vibrando y produciendo ese sonido, ¿no? Entonces, ¿Y qué hace que el timbre sea diferente de una soprano 1 a una soprano 2? en términos de instrumento vocal, pues sería cómo están compuestos los músculos, los ligamentos de las cuerdas vocales, cómo vibran, cómo tienen su técnica vocal y van a producir timbres distintos, ¿no? Muy bien. César, que es un gran maestro de música, nos acaba de dar la clave a donde llegó Eisenstein, dialogando con Prokofiev. Realmente, desde una perspectiva de partitura, a lo más que podemos llegar a decir es que es una soprano. Pero a final de cuentas, no queda registrada la cualidad del timbre de cada cosa. De hecho, el timbre es una palabra que se inventaron los músicos para ponerle nombre a lo que no tiene nombre. Es decir, timbre es aquello que tiene un instrumento en particular, porque es ese instrumento en particular. El timbre, por ejemplo, de un Stradivarius no es idéntico al timbre de otros violines. Y depende del cuidado que tuvo cada Stradivarius, su timbre va a ser ligeramente diferente. Entonces, ello tiene que ver con, sobre todo, como por así decirlo, el alma de un instrumento. Pero no hay mucho más que decir al respecto. Hasta que llegó la física contemporánea, que ya le había tocado a Eisenstein. Entonces, en los tiempos de Eisenstein, se empezaron a dar cuenta que la diferencia entre María Callas y otra soprano, o de un Stradivarius a otro instrumento, es que precisamente tenemos, por ejemplo, un do tocado por estas dos, y que por esa forma en la que tiene la garganta y esa forma en la que está estructurado su cuerpo y esa forma en la que está estructurada su respiración, su técnica, este tono se sale poquito para arriba, y esto que sale poquito para arriba, ¿cómo se llama, César? No sé si te refieres a la amplitud de la onda. Me refiero sobre todo a la amplitud de la onda, pero que ya genera los sobretonos. Ok, sí, claro, los armónicos, ¿no? De hecho. Exactamente, por eso es el montaje armónico, porque generas unos ciertos sobretonos e infratonos, que es una cierta imperfección en la forma en la que vibran las cosas, pero esta cierta imperfección se combina perfectamente con otros timbres, porque la forma en la que vibran los otros tonos de los otros instrumentos no solo tienen choque de tono a tono, sino tienen choque de armónicos. Es decir, esto que no podemos decir de una forma racional muy claramente, pero que nos queda muy clara al oído, que decimos si combina bien o no combina bien. Ese sí combina bien o no combina bien a simple oído tiene que ver con que los infratonos y los sobretonos que están teniendo el timbre de un instrumento particular en su vibración generan armónicos o generan disonancias, es decir, o generan composiciones que nos dan sentido
o generan ciertas cosas que nos dan como cosita. Lo percibimos muy claramente todos, por eso en general hacemos consensos de que los instrumentos del Stradivarius son muy buenos. O, por ejemplo, que es mejor combinar un piano con una voz humana, combinar un cello con una voz humana. Son ciertos, digamos, consensos que vamos generando como seres humanos. Sin embargo, eso no es absoluto, eso no es perfecto y sobre todo tiene que ver con una serie de cosas que no son perceptibles a simple vista, porque son microtonales, son microscópicas, pero que están presentes para generar la cualidad de ser de cada cosa musical. La última pregunta que se hace Eisenstein con respecto al montaje y que nunca responde es, ok, ya definimos el tono audiovisual. Ahora, ¿cuáles serían los sobretonos y los infratonos audiovisuales? Y cómo a partir de esos sobretonos e infratonos podemos crear la mejor composición audiovisual que se pueda. Ello tiene que ver con la manera en que sonríe la actriz, con la manera en que la luz le pega a ese tono de piel, tiene que ver con la forma en la que la música entra en contraste con ese mar y no con otro mar, con la forma en la que la nube se movió en ese momento, con la forma en la que todos esos pequeños elementos imperceptibles le dan su verdadera alma y cualidad a cada escena y a cada toma. Si lográramos racionalizar todos esos elementos aparentemente imperceptibles y construyéramos un montaje que no solo tomara en cuenta las intenciones tonales, sino lograra tomar en cuenta todas las percepciones que puede componer el cine y a partir de esto construyéramos el sentido cinematográfico, tendríamos el último nivel del montaje, que es el montaje armónico. Ahora, ¿cómo se logra esto? Se los dejo a ustedes, pues por ahora me despido. Gracias por este semestre. Mando un abrazo enorme, enorme y espero que estén muy bien en estas vacaciones que se les vienen. Gracias. Un intersemestral. Muchas gracias. Gracias, Estaría profe. bien. Abrazos. Abrazos, no balazos. Exactamente. Muchas gracias, profe. No hay nada. En mi videoensayo va a haber una frase así muy parecida a esa. Abrazos, no balazos. En cuanto la lea, se ríe de mi parte, por favor. Muy bien, muy bien. Te voy a mandar unas risas por Facebook. ¿Y la peda? Ahorita todavía estamos en cuarentena, pero cuando se acabe la cuarentena yo estoy puesto, ¿eh? Un Por gusto, favor. profe, convivir con usted este semestre más. Igualmente, Muchas Hanna. gracias. Buen día. Recuerden que la inteligencia de una persona depende de la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Adiós. Y me acaba de dejar una muy grande. De eso se trataba, me da mucho gusto.